En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres siendo llamados por el Dios eterno, el Dios altísimo, para cumplir un propósito. Y quiero compartir un poco sobre estos llamados. Un saludo de tu hermano y pastor, Eliuber Díaz. Ya comenzamos. Del primer hombre que quiero compartirte, del primer llamado, es la manera en que Dios llamó a Noé. La Biblia nos enseña que la humanidad se sumergió en el pecado, en la desobediencia, en la rebeldía contra Dios. Fue tanta la maldad que dice la palabra del Señor que Dios propuso en su corazón hacer llover sobre la tierra de tal manera que mataría a toda raza humana, todo animal, toda especie que había sobre la tierra. Pero Noé marcó la diferencia. Aunque muchos o la gran mayoría se había contaminado, Noé seguía íntegro. Noé seguía fiel a Dios. Aunque ya el Señor había determinado destruirlo todo, Noé hizo la diferencia, y tú también puedes hacer la diferencia. Aunque alrededor de ti muchos estén haciendo lo malo, muchos estén buscando cosas que no agradan a Dios, muchos estén haciendo lo incorrecto ante su presencia, tú puedes ser diferente. Tú puedes hallar gracia ante los ojos de Dios. Y una de las causas principales por la cual Dios llamó a Noé es porque él decidió ser íntegro, ser perfecto y hacer lo correcto delante de la presencia del Señor. Y esto provocó que Dios se fijara en él y lo llamara. En medio de tanto caos, en medio de tanta adversidad, apareció Noé. Y Dios lo escogió y lo llamó para librar de la muerte a la humanidad. Yo te animo a que, como Noé, te mantengas íntegro, te mantengas fiel, y serás llamado por Dios. Otro ejemplo de llamado es la manera en que Dios llama a Moisés. Moisés estaba en Egipto disfrutando de posiciones, de bienes, de riquezas, pero sin embargo, por alguna razón tuvo que defender a un israelita y mató a un egipcio. Y esto trajo como consecuencia de que él huyera de Egipto hacia el desierto. Y eso fue un momento crucial en la historia de la redención de Israel, donde Dios se reveló a sí mismo como el Dios eterno y soberano a la vida de Moisés para usarlo para liberar de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto. Cuando Moisés se acercó a la zarza, Dios le habló y le dijo que había escuchado el clamor del pueblo. Esto es un punto muy importante. Cuando oramos, Dios responde. Y en este caso el pueblo oró por un libertador y Dios escogió a Moisés en medio del desierto para liberarlos a ellos. Dios se reveló a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este encuentro marcó el inicio de la misión de Moisés como líder del pueblo de Israel y como mediador entre Dios y su pueblo. Otro ejemplo de llamado fue el joven David. Vemos a un joven pastor de ovejas que no tiene nada que lo reconozca, que resalte de entre sus hermanos, y aunque sus hermanos eran hombres de guerra, hombres valerosos, hombres fuertes, altos, gloria al Señor, pero sin embargo David, que era el más insignificante, David, que era el que todo el mundo desechaba porque ni siquiera sus hermanos confiaban en él porque no era un hombre de guerra. Y sin embargo, ese que era menospreciado, ese que era desechado, fue el que Dios escogió para establecer el reino de Israel. Fue el que Dios escogió para levantar la nación de Israel. Y aunque David pasó muchos procesos y tuvo que esperar durante varios años, 20 largos años, para poder ocupar el trono, pero sin embargo tuvo la capacidad de amar, de perdonar, de soportar, hasta llegar a ser el rey de Israel y sentarse en el trono para así dirigir al pueblo y llevarlo a alcanzar la victoria que alcanzó durante todo su reinado. Vemos que David fue llamado de una manera diferente, pero el siguiente llamado de Dios fue más extraordinario, y podemos ver a una mujer que fue llamada en tiempos difíciles, y esta mujer fue Débora. Una mujer extraordinaria que fue llamada por Dios para desempeñar un papel crucial en la liberación de Israel de la opresión de los cananeos. La palabra nos enseña que Débora era profetisa y jueza de Israel en aquel entonces.
Débora actuó como una intermediaria entre Dios y el pueblo, transmitiendo sus instrucciones y profecías para dar victoria a Israel. A través de la historia de Débora vemos cómo Dios puede levantar a personas inesperadas, personas que nadie imagina que pudiera ser usado en las manos de Dios. Así como Débora fue seleccionada por Dios, así tú también puedes ser un instrumento de Dios, aunque nadie espere eso de ti. Débora también nos da ejemplo de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden marcar la diferencia. Así que yo te animo a que te mantengas prudente, escuchando y atento a la voz de Dios, porque aunque muchos no confíen en ti, aunque muchos piensen que tú no puedes servir a Dios en ciertas áreas, Dios te puede llamar, Dios te puede escoger, porque en los tiempos de Débora, una mujer no podía ejercer ningún tipo de liderazgo. Débora era una mujer que no calificaba ante los hombres para ser jueza de Israel, pero sin embargo era jueza de Israel, y además de jueza profetiza. Pero también tuvo la osadía, tuvo la capacidad y la valentía para enfrentar enemigos que el mismo rey no pudo enfrentar por sí solo. Así que tú también puedes ser esa Débora que Dios anda buscando, mujeres que se empeñan en las cosas de Dios, que se abrazan de su palabra, que se enfrascan en sus promesas y obtienen la victoria. No importa si eres hombre, no importa si eres mujer, Dios llama, y cuando Dios llama respalda, cuando Dios llama capacita, cuando Dios llama guía. Cualquiera sea nuestro llamado, cualquiera sea el área donde Dios nos está atrayendo para ser usado, tenemos que aprender a ser sencillos. Tenemos que aprender a ser humildes, y el hecho de que Dios nos llame y tengamos una responsabilidad, tenemos que aprender a mantenernos en el nivel donde Dios nos puso y no creernos que estamos por encima de otras personas, por encima de otros líderes. Dios nos llamó para ser sencillos. Recuerda que aunque somos llamados por Dios, no dejamos de ser servidores del Señor. Así que Dios te bendiga rica y generosamente.